Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, acá con una tarde lluviosa. Bueno, ¿cómo van? Bueno, ¿En las escucho que bien. materias o en todo? En la materia. Dejémoslo ahí. Bueno, en la materia preguntaba o en general, como quieran. Bien, estaba mirando que para hoy, pues yo traje el tema de capacidad jurídica que quería darlo hoy, pero que había quedado pendiente la lectura, ¿sí?, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a la luz de la identificación de derechos, ¿no? ¿Qué derechos consagra la ley para ustedes? No sé si han podido leerla, si tienen ganas de compartir esa lectura que hayan hecho alguien. ¿No, nadie? Bueno, queda pendiente, si no, capaz que no han podido. Entiendo que si no me dicen nada, que queda pendiente. El derecho Eh, yo encontré lo de, uno hacía derecho a la información sobre el tratamiento que van a recibir. Bueno, obviamente el propio derecho a hacer el aborto, a los distintos métodos que se pueden del aborto, todo, y eso. Eh, bueno, obviamente a la atención de salud. eh, bueno, lo tenía acá anotado. ¡Ay, qué gritás! ¿Por qué estoy en clase? Aldana, tenés que mutearte, amor. Dice el micrófono abierto. Aldana, si nos estás escuchando, ahí está, perfecto. Bien, Juan, dale. Claro, el derecho a no recibir información inadecuada, que no se le, que el personal de salud no se los, ¿cómo se dice esto? Lo tenía anotado acá. Que no, el personal de salud no puede, no sé si esto sería un derecho, pero no puede juzgar a la persona que va de acuerdo a su creencia, no puede a la persona gestante que va a realizar el aborto. Bueno, información adecuada, la educación sexual, ¿qué más? Que no me acuerdo, y hasta ahí, porque me faltó la última parte. Bueno, no importa, Juan, identificaste un montón de derechos, ¿no? El derecho a una información que debe ser adecuada, que además tiene otras características esa información, vamos a ver en un rato, el derecho, bueno, obviamente a decidir, identificaste el derecho a la atención integral, ¿no? A la salud en este proceso, identificaste un trato digno, decís esto de que el personal no quiere influir y demás, bueno, otras cosas, ¿no? Un trato digno hacia la persona que incluye varias cosas. Una de ellas es que no se le quiere influir, ¿no? También Influenciar. educación sexual. La autonomía de la voluntad. Bueno, muy bien. Para terminar con lo de Juan, entonces el acceso, ¿no?, al derecho a la educación sexual, que bueno, que ya tenemos en nuestro país prevista, pero todavía es una asignatura pendiente. Buenísimo, Juan, gracias. Ahí veo que Mirta identificó otros derechos. No, el de la autonomía de la voluntad, de Exacto. decidir sobre los propios cuerpos. Bueno, no.
no sé, de todos los que dijo, más o menos ahí estamos. Bueno, bien. Yo Nos quiero está agregar, sumando el pero no derecho sé si a la me autonomía de permite. la voluntad, De la que información. una fuerza muy Sí. importante en la ley como está prevista. Ujú. Bien. Se ¿Alguien ampliaron más? también, Sí, Carlos. Carlos. También se ampliaron, o sea, los derechos en el caso de las chicas menores, ¿no? Porque no necesitan o sea, del consentimiento de los padres. Eso sería una ampliación de derecho para el rango de edad de ellas, ¿no? Bueno, acá hay todo un tema, ¿no? Con la diferenciación que hace el Código Civil y la concepción a partir de los 16 años de cómo decide, ¿no? Al igual que una persona adulta, después la diferenciación esta, ¿no? De adolescente y niñez, que bueno, que de hecho se La le ha capacidad progresiva. Exacto, ¿no? Bueno, aplicando el principio de capacidad progresiva, y se le ha criticado quizás un poco a la ley que no sea tan claro, pero por otro lado, quienes estuvieron, ¿no? La norma, el otro día la escuchaba a Marisa Herrera que hablaba, decía, bueno, explicaba, ¿no? Que a veces en realidad esto es autonomía progresiva, es también muchas veces la casuística, ¿no? Y dejar algunas cuestiones abiertas. Siempre, cuando estamos de todos modos en una ley que ampara derechos humanos, se aplican los principios, esos principios que ustedes ya habrán estudiado en la primera parte, que tienen que ver con cómo se leen los derechos humanos, ¿no? Que entre ellos, uno muy importante es el principio de pro persona, que siempre vamos a aplicar la interpretación que más favorezca a la persona y que menos restrinja sus derechos. Muy bien, Carlos. La identidad de género, que nos estábamos olvidando, donde reconoce no solo biológicamente, sino la capacidad de la gestante, ¿no? Muy bueno, eso quería que a ver si lo identificaban, ¿no? Muy bien, Mirta, claro, el derecho a la identidad de género y cómo la ley, fíjense la terminología, ¿no? Habla de personas gestantes, ¿no? Trascendiendo, ¿no? Esta clasificación de hombre, mujer y como la mujer la única, ¿no? Con capacidad reproductiva. Bueno, muy bien, vamos a profundizar en la identidad de género. En esta clase no sé si llegamos, pero si no en la siguiente. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro derecho que hayan visto? También el de preservar la identidad de la persona. Bueno, muy bien, ¿no? La identidad, Ujú. la identidad, y de cómo hay que preservar y cuidar esa identidad en una práctica, ¿no? De esta naturaleza. Muy bien, Emma. Eso también No está discriminación. muy bien, Franklin. Sí, También. el Sí. el de confidencialidad, que es el que justamente está hablando la compañera, y el tema de la calidad, de la atención que tiene derecho a una atención de calidad, como dice, el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento conforme a los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud. O sea, la atención brindada tiene que tener los estándares de calidad y accesibilidad, de competencia que necesita la persona, ¿no? Muy bien, Sandra, exactamente, ¿no? Que fíjense, cuando hablamos de un trato digno, que ya está previsto en otras leyes, como por ejemplo la protege a personas consumidoras y demás, todo lo que involucra un trato digno, ¿no? Y una atención de calidad, como estaba poniendo Sandra también. Franklin había dicho no discriminación. ¿A qué te referís, Franklin? Está muy bien. Sí, lo marcan en el artículo 3, creo que en la última parte, si no me equivoco, que empieza a mencionar varios, dice, a la diversidad étnico-cultural, a la privacidad, a la libertad de creencia y pensamientos, a la información a docena de beneficios de los avances científicos y a la igualdad real de oportunidades, y ahí nombra a la no discriminación. Creo que es como que amplía también más también la parte de la identidad de género y lo relaciono más por ese lado yo. Y después también finaliza con y una vida libre de violencias. Muy bien, Franklin. Muy bien, exacto. Bueno, Otra cosa, la no discriminación, ya vamos, Juan. La igualdad y la no discriminación, entonces también está receptada, ¿no? Y un poco lo especifican, y bueno, Franklin lo interpreta muy bien por el lado de la identidad de género, pero también puede haber otras condiciones que hagan a que una persona pueda sufrir discriminación al momento de querer acceder, ¿no? A este derecho. Vamos a ver que una de ellas es la discapacidad, lo vamos a ver en unos minutos. Juan, ¿querías agregar algo? de decir lo del consentimiento informado, que
que nadie puede ser sustituido en el ejercicio de personal de este derecho. Ujú. Muy bien, el consentimiento informado está especificado expresamente En el y bueno, 59 del Código Civil. El Código ¿cómo? Civil. En el artículo 59 del Código Civil Comercial de la Nación. Y acá el artículo 7, si no recuerdo mal, es el que específicamente, ¿no?, habla del consentimiento informado, lo describe y establece expresamente que ninguna persona, nadie, puede ser sustituida, ¿no? en el La persona menor de edad. Dice que persona menor de edad, en el marco establecido de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061, el artículo 7 del anexo del decreto, después el artículo 26 del Código Civil Comercial, y la resolución 65/15, y la mitad lo de las personas con capacidad restringida, que tendrán con la presencia del sistema de apoyo. Bueno, vamos a ir ahí entonces. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a pasar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad jurídica. Y ustedes me dirán, pero capacidad jurídica ya lo vimos en civil, ya lo vieron. Ahora lo van a ver quizás un poquito diferente. Después me dicen. Lo vamos a ver desde los derechos humanos. Vamos a ver la capacidad jurídica para entender esta ley, pero para entender muchas otras, ¿sí? De hecho, hoy, hace un rato, me acaba de llegar una sentencia acá del Tribunal de Familia de Mar del Plata, donde intersecciona la temática de identidad de género y de capacidad jurídica, en una resolución que después se las voy a dar la sentencia porque me pareció muy, muy interesante. Entonces, vamos a entrar, les traje un PowerPoint, voy a ver si los puedo compartir, a analizar la capacidad jurídica, ¿no? Que en realidad es el derecho a tener derechos. O sea, ustedes fíjense que estamos viendo, ¿no?, muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con el ejercicio de derechos personalísimos, ¿no?, estos que hacen a nuestra esencia, a nuestra personalidad, a nuestra identidad. Vamos a seguir viendo, creo que la clase que viene, derecho a la identidad. Estamos viendo ahora un derecho concreto, ¿no?, que en realidad expresa muchos otros, como esta ley que habilita, ¿no?, a la interrupción voluntaria del embarazo y que por fin despenaliza esta cuestión y además brinda muchas otras herramientas, ¿no? No es una ley aislada que viene a despenalizar, sino no, mucho más. Pero bueno, para eso quería, a ver si puedo. No, este es mi correo, ¿no? El otro dice lo mismo. A ver, ¿cómo tengo que hacer para acá? Ya está. Ahora vuelvo al Zoom y comparto pantalla. Ustedes me dirán si ven una pantalla ahora de un PowerPoint. Sí, yo sí veo. Ahora se sí, ve. ahora sí. Sí, Bien. una pantalla sí, con 4 celestes, bien. Desconstruyendo la discapacidad. Perfecto. Ahora, entonces, lo que quiero que ustedes piensen, vamos a ver capacidad jurídica, pero no podemos ver la capacidad jurídica aisladamente si no entendemos, por ejemplo, el Código Civil, tal cual ustedes lo habrán estudiado, ¿no? Y cómo el artículo 31 del Código establece unas reglas generales para interpretar la capacidad jurídica, el 32 establece, bueno, el sistema, ¿no?, el régimen de capacidad jurídica, de restricción a la capacidad jurídica, y el establecimiento de un sistema de apoyo según el caso, ¿no?, la incapacidad en el caso excepcional de que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada, ¿no?, de interaccionar con el entorno, con ningún medio, modo, formato adecuado, más el sistema de apoyo resulte ineficaz. Bueno, estas normas les sonarán así, les sonarán de haberlo estudiado en civil. ¿Cómo llegamos a esto? Cuando se reforma y unifica en el año 2015 el Código Civil y Comercial de la Nación, ya hacía varios años que en nuestro país había entrado en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en el año 2008, ¿sí? Nuestro país la incorporó, primero con una jerarquía supralegal, y hace unos años le dio jerarquía constitucional, es decir, hoy en día forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene un artículo, que es el artículo 12, que ahora vamos a ver en unos minutos, que es el que fue el antecedente, ¿no?, el estándar del derecho internacional que marcó un poco la reforma de nuestro código, la unificación, lo que ustedes después estudiaron en civil, como hoy tenemos prevista, ¿no?, el sistema de capacidad jurídica, el régimen de capacidad jurídica. Ahora, antes de ver ese artículo 12, que es lo que me gustaría analizar con ustedes, porque a partir de eso después vamos a entrar en las otras normas que tenemos que ver en
esta primera etapa, quiero que hagamos un pequeño análisis y más que nada una deconstrucción, es decir, un poco hacerles pensar o repensar qué es para ustedes la discapacidad. Entonces, yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y lo más rápido, porque ahora quiero centrarme más que nada en capacidad jurídica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la vamos a profundizar en la segunda parte, pero no les puedo entrar a capacidad jurídica, al artículo 12 de la Convención, sin que ustedes tengan como unas nociones básicas, ¿sí? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vino a plasmar lo que se llama el modelo social de discapacidad. ¿Qué es este modelo social? Y acá yo les estoy poniendo en pantalla como 3 modelos, ¿no?, de tratamiento de la discapacidad. Fíjense ese primer modelo que yo en su momento denominé de prescindencia. Y pensemos en la antigüedad clásica. ¿Ustedes se acuerdan, Grecia, Roma, qué pasaba cuando nacía una persona, un bebé con discapacidad? ¿Se acuerdan que había un consejo de ancianos, ¿sí?, que lo analizaban al bebé y que se identificaban una discapacidad? ¿Qué pasaba? ¿Alguien se acuerda qué se hacía con ese bebé? Y los espartanos directamente lo daban, ¿no? Yo creo que tengo una Los noción. espartanos no aceptaban. Creo que no sé si lo abandonaban y si Y lo sobrevivía era como abandonaban, lo digno. mataban. Y si Bueno, sobrevivía, y eso creo que lo hacían digno y si no lo dejaban morir. bueno, ¿se Si acuerdan? no, Bueno, sí, no, si no mal, no recuerdo bien, pero si mal no recuerdo, creo que en realidad los mataban. O sea, los tiraban o los... como regla Había... general, ¿sí?, Sí, en Grecia y Roma se les despeñaba desde el monte Tayeto, ¿se acuerdan? ¿Sí? El monte, sí, O sí. se les dejaba en una claro, se los vasija, un tiraban. poco en la línea de lo que dice Franklin, ¿no?, para que, bueno, terminaban siendo consumidos por las fieras. Eso es lo que pasaba con un bebé que se entendía defectuoso, conforme en ese momento, ¿no?, a los estándares de lo que tenía que ser una persona, ¿no?, sobre todo en Grecia. ¿Y qué se entendía? ¿Por qué una persona tenía una discapacidad? ¿Por qué ese nacimiento de una persona con discapacidad? Y se le daba una explicación religiosa. En el caso de Grecia, significaba que los padres habían cometido un pecado. En el caso de Roma, peor, significaba que la alianza con los dioses se encontraba rota y que iba a suceder una desgracia. O sea, fíjense la connotación que tenía, ¿no?, la discapacidad, y cómo se explicaban sus causas a través de una explicación religiosa que era realmente nefasta, ¿no? Bueno, ¿y cuál era la respuesta social primaria? Justamente esto, era prescindir, ¿no?, a través de estas políticas o de estas respuestas que hoy entenderíamos eugenésicas, ¿no? Pero que bueno, que esto fue mucho tiempo de la historia. Incluso si pensamos en la Edad Media, bueno, no se les llegaba a despeñar desde el Monte Tayeto, pero las personas con discapacidad estaban más que nada inmersas en el grupo de las personas pobres y marginadas, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a dar un salto ahora, ¿no? Vamos a dar un salto en la historia, pero tenemos este antecedente, que después igual vamos a ver cómo todavía hay algunos resabios de esto, ¿no?, de esta idea. Pero vamos a dar un salto y vamos a pensar cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, y cuando un gran número de hombres, ¿no?, volvieron heridos de por vida, ¿sí?, sin un miembro, sin una función. Bueno, en ese momento, sobre todo, bueno, Estados Unidos y otros países, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la discapacidad? Se fue explicando como una limitación individual, ¿no? Una limitación física, mental, intelectual o sensorial de la persona, ¿sí? Las causas que van origen a la discapacidad era esa limitación. Se asimiló mucho la discapacidad con la enfermedad. Y quienes pasaron a tener, digamos, la batuta fueron profesionales de la salud, que a partir de esta mirada rehabilitadora, porque las técnicas de rehabilitación que en ese momento se profundizaron son muy necesarias, pero una cosa es la técnica de rehabilitación, otra es una mirada rehabilitadora que exige que la persona se normalice, ¿sí? Se entiende que la discapacidad está asimilada de alguna manera a lo anormal, y entonces, desde un modelo filosófico que entiende que la persona es anormal o es enferma, ¿sí?, o está limitada, lo que se pretende es que se normalice. Un poco esa normalización, entre comillas, es el pasaporte de integración en la sociedad. Yo les estoy poniendo en pantalla esto del ideal social de la goma de borrar, que es una frase que usó un autor francés, que escribió un libro muy interesante sobre la historia de la discapacidad, para un poco mostrar esto de que
para que la sociedad integre a las personas con discapacidad, muchas veces lo que se le exige es una política asimilacionista, es decir, bueno, borra tu diferencia, ¿no? Que se note en la menor medida posible, y de esa manera te vamos a integrar en sociedad. Bueno, si el problema está en la persona, porque la persona tiene una limitación física, mental, intelectual, sensorial, evidentemente las políticas se centraron en la persona, ¿sí? Pero desde una mirada paternalista, basada en una etiqueta que tienen las personas con discapacidad, que muchas veces es ese diagnóstico médico, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se desarrollaron políticas, preponderantemente desde el área de la salud. Hasta hace no mucho tiempo, toda la temática de la discapacidad se resolvía desde el área de la salud, desde el Ministerio de Salud, desde las Secretarías de Salud. Se acrecentó una herramienta muy importante que es la institucionalización. ¿Qué es esto de crear o generar más residencias, instituciones, también instituciones psiquiátricas, donde tienen que estar las personas con discapacidad? Porque se considera que no pueden vivir una vida en sociedad y que van a estar mejor institucionalizadas, ellas, sus familias y la sociedad, ¿no? En materia de capacidad jurídica, acá les pido que presten mucha atención, en materia de capacidad jurídica, desde esta mirada se entiende que hay personas que no pueden tomar decisiones, porque no toman decisiones correctas, o porque no toman decisiones de manera estándar, o porque no las comunican de manera estándar, ¿sí? Y entonces se desarrolló y se profundizó la herramienta de la interdicción, la incapacitación, ¿sí? Desde un modelo sustitutivo, se llama modelo sustitutivo porque entendemos que esta persona, por ejemplo, con síndrome de Down, no puede tomar decisiones, entonces la vamos a sustituir, ¿sí? Nombrando una tercera persona que va a decidir por ella. Representante legal, curador o curadora en nuestra legislación, hasta no hace mucho, ¿sí? Bueno, en materia de educación, desde este modelo se sostuvo mucho tiempo la educación especial, esto de decir, estos chicos ya no los despeñamos del Monte Tayeto ni los dejamos en una vasija, pero no son chicos normales, entonces que vayan a escuelas especiales, ¿sí? Después se fue evolucionando hacia una integración que ha sido dejar pasar, ¿sí? Dejar pasar a la discapacidad al aula, pero sin hacer cambios estructurales ni profundos. En materia de trabajo también un poco esto de lo que se llama el empleo protegido, buscar fórmulas intermedias, ¿no? Para las personas con discapacidad hagan algún trabajito, ¿sí? Pero después cuando vemos no tienen un régimen, no entran, digamos, dentro de lo que son los derechos de trabajadores o trabajadoras. Bueno, acá les estoy poniendo un lema, que es el lema iguales pero separados. ¿Ustedes se acuerdan, habrán estudiado en algún momento en constitucional, o ahora si están viendo el derecho a la igualdad, que en Estados Unidos la Corte Suprema norteamericana en un momento tuvo que analizar si esa situación de las personas afroamericanas, ¿no? De tener que ir a escuelas separadas, tener que ir a universidades separadas, ¿no? Tener que usar un transporte público diferenciado, etcétera, etcétera, vulneraba el derecho a la igualdad. Y en un momento la Corte dijo, no, no lo vulnera, porque tienen iguales derechos, pero separados, ¿no? Bueno, posteriormente esto obviamente sí se entendió como que era discriminatorio e inconstitucional. Pero en materia de discapacidad todavía hoy rige un poco este lema de iguales pero separados, sobre todo en materia de educación, ¿no? Ahora este modelo médico rehabilitador, lo que genera, esto de decir a las personas, ¿no? Que borren las diferencias, generan situaciones realmente injustas, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta la diversidad, y se acuerdan que en la primera clase yo les dije que si pensamos en la igualdad, lo contrario a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. La diferencia tiene que ir en el círculo de la igualdad, porque si no sucede esto, algo tan injusto como este resultado, ¿no? Que se ve este profesor que está diciendo que para que la evaluación sea justa todos deben realizar la misma prueba, que es subir al árbol, ¿no? Es decir, es la misma prueba, es objetiva, ¿no? Lo mismo para todos, para todas, pero le vamos a exigir lo mismo a ese pececito que al mono. Entonces, muchas veces este es el problema de borrar las diferencias y de no tenerlas protegidas bajo el amparo del círculo de la igualdad, ¿no? Nos vamos a ir bastante tiempo adelante, a la década de los años 70 del siglo XX, ¿no? Parece lejos, yo nací en esa década, en la década de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, ¿sí? Y pensemos, les voy a situar en Estados Unidos y en el Reino Unido. En Estados Unidos nació lo que se llamó el movimiento de vida independiente.
personas con discapacidad que empezaron a abogar por sus derechos, y empezaron a decir, ojo, los problemas no somos nosotros, el problema es la sociedad. El problema no es que nosotros, por ejemplo, vayamos por el mundo en silla de ruedas. El problema es que la sociedad y el entorno está previsto solamente para las personas que se trasladan caminando, ¿sí? Y así en cada ámbito de la vida. En el Reino Unido había un grupo de sociólogos con discapacidad que estaban trabajando esa temática, viajaron a Estados Unidos, bueno, conocieron el movimiento de vida independiente y crearon lo que se llama el modelo social de discapacidad. ¿Qué es el modelo social de discapacidad? Es una teoría y también un movimiento, ¿no?, político, si hablamos del movimiento de vida independiente, que además tuvo un lema muy importante, este movimiento de vida independiente, que fue, ¿saben cuál? Nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento parecía que las personas con discapacidad sufrían una medicalización de su vida. Es decir, eran profesionales de la salud, y fíjense que todavía esto sigue bastante vigente, quienes decidían si la persona con discapacidad se iba a poder casar, si iba a poder trabajar, si es apta para trabajar, si no lo es, si iba a poder estudiar, si iba a poder realizar una práctica, ¿no? Como por ejemplo el aborto, o si una mujer con discapacidad intelectual iba a ser o no esterilizada, etcétera, etcétera, ¿no? Es como la mirada médica que decidía todo. Entonces las personas con discapacidad dijeron, no, acá las personas expertas somos nosotras, por eso nada sobre la discapacidad sin las personas con discapacidad, y esto ahora van a ver que tuvo mucha trascendencia, ahora les voy a decir por qué. Bueno, el modelo social lo que viene a decir es que la discapacidad obviamente no tiene razones religiosas, como decía el primer modelo que les mostré, pero la discapacidad tampoco tiene causas individuales de la persona, sino que la discapacidad es una construcción social. ¿Por qué? Porque la discapacidad, digamos, es el resultado de la interacción entre personas que sí tienen una condición, que ahora vamos a ver cuál es, y las barreras sociales. Y que esas barreras sociales son las que muchas veces ponen a la persona, colocan a la persona en esa situación de discapacidad. Por eso el modelo social de discapacidad viene a decir que las personas con discapacidad deben ser tratadas, deben ser abordadas, ¿no?, con igual dignidad y valor que el resto, en igualdad de condiciones con las demás y sin discriminación por motivo de discapacidad. Desde el modelo social, obviamente, si el problema no se sitúa en la persona, ¿no?, sino que también se sitúa en la sociedad y en estas barreras, el modelo social se va a centrar en la persona, en lo que atañe a su condición y que necesite, pero también hacia la sociedad, tratando de derribar estas barreras. A partir de políticas de desinstitucionalización, ¿qué significa esto? Tratar de brindar herramientas para que las personas con discapacidad puedan vivir fuera de residencias, fuera de instituciones, tener una vida en sociedad. En materia de capacidad jurídica, acá también les pido que presten mucha atención. ¿Se acuerdan que desde el modelo médico rehabilitador era el modelo sustitutivo con la incapacitación? El modelo social aboga por un modelo que se conoce como modelo de apoyo para la toma de decisiones, modelo de apoyo para la toma de decisiones, ¿sí?, que viene a ser parte de lo que plasmó nuestro Código Civil. Pero vamos a ver que no plasmó en todo lo que viene a exigir el artículo 12 de la Convención. En materia de educación, el modelo social aboga, ¿sí?, por una educación inclusiva. ¿Cuál es la diferencia entre educación integradora y educación inclusiva? ¿Qué es integrar y qué es incluir? Integrar es decir, bueno, ya está, nosotros estamos en la clase, te dejamos pasar. A ver, viene una persona sorda, ¿no? Ahora usuario de lengua de señas, te dejamos pasar, vení. Ahora, bueno, si vos no me entendés lo que te digo, problema tuyo, porque te dejamos pasar y te estamos dando el mismo trato que al resto, ¿no? Bueno, incluir es barajar y dar de nuevo, siempre digo. Es decir, bueno, vamos a pensar desde el inicio, ¿sí?, que esta clase, este encuentro, va a ser pensado realmente para todas las personas, no solo para aquellas estándar, ¿no?, que caminan, que ven, que oyen, que razonan de determinada manera. Entonces, a partir de eso, y de una exigencia y un derecho, que es la accesibilidad universal, vamos a dar garantías para que todas las personas puedan participar. En el ámbito educativo, esto tiene muchas implicancias, como se imaginan, y estamos un poco lejos. A nivel de la educación, y ni les digo a nivel de la educación superior, para garantizar una educación inclusiva. En materia de empleo lo mismo, garantizar condiciones de igualdad para que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos, ¿no? Previo a eso se tienen que educar, si no, no van a llegar.
básicamente lo que viene a decir el modelo social es que las políticas en materia de discapacidad no deben centrarse desde el ámbito de la salud, sino que tienen que tener una mirada más holística. Y esa mirada más holística, adivinen qué es concebir a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Porque los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, obviamente, van a tener en cuenta el tema salud, pero van a tener en cuenta muchos otros derechos, porque las personas con discapacidad quieren ejercer sus derechos, no solo el derecho a la salud. Las personas con discapacidad quieren tener proyectos, quieren tener una vida, quieren salir a tomar un café, quieren divertirse, quieren enamorarse, quieren ejercer sus derechos sexuales, algunas quieren ejercer sus derechos reproductivos o no reproductivos, quieren casarse, quieren formar una familia, quieren estudiar, quieren trabajar, quieren viajar, quieren lo mismo que son personas, primero, ¿no? Y único. Bueno, y desde el modelo social se aboga a ese lema que les digo del nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Veo que el chat están hablando, pero no sé si... dice Sandra que no pudo escuchar del modelo que dijo último. ¿De cuál? ¿De este social? Sí, profe, no, lo que pasa es que se cortó cuando usted estaba hablando y justo hablaba de modelo social y había una palabra que quería escuchar, entonces por eso le comentaba a los chicos que se corta. No sé si es todo el internet en general, pero bueno. ¿Es Sí, mío? sí, ¿Se corta? Cuánto lo lamento, capaz que es por... Yo escuché bien, profe, todo. Ah, No, bueno. sí, en mi caso no, justo estaba hablando y me quedaba tildada y se me cortó y no cansé, pero no importa, profe, no está claro. Bueno, no se preocupen porque primero que esto queda grabado, si después lo quieren ver, esa partecita, si no, si hay algo en concreto que me quiera, yo porque todo no puedo repetir, pero si hay algo en concreto que ahora se acuerden que no escucharon, lo repetimos. Y si no, seguimos y después, si hay algo que no se entendió, me dicen. Ok, no hay problema. No, porque usted estaba hablando justamente del modelo sustitutivo que hablaba sobre la incapacidad y después saltó al modelo social, que había una cosita que no recuerdo qué es lo que estaba hablando y ahí es donde El modelo sustitutivo, ¿no? En materia de capacidad jurídica es el modelo médico rehabilitador, ¿no? Y el modelo social, el modelo social, ¿sí? En materia de capacidad jurídica aboga por un modelo que se llama de apoyo a la toma de decisiones. ¿Qué significa? Ahora lo vamos a ver en definitiva. Es decir, bueno, estas personas que no razonan de manera estándar, ¿no? En principio, ¿no? Que vamos a ver que igual lo estándar es lo impuesto bajo el parámetro de la mayoría o de quien ostenta el poder, eso es lo estándar, ¿no? Porque toman decisiones de otra manera, lo que fuera. El modelo de apoyo lo que dice es, bueno, justamente ahí requiere más política pública, más derechos, para potenciar que la persona pueda ejercer su autonomía y tomar decisiones. Por eso los sistemas de apoyo. Pero ahora vamos a ir en profundo a eso, ¿sí? Acá les estoy poniendo justamente desde el modelo social cómo la persona con discapacidad, ¿no? Arrastra durante su vida un montón de barreras, pero que fíjense que se traducen como en cadenas, acá lo muestra la ilustración, ¿no? En ese sentido, que tienen que ver con prejuicios, que tienen que ver con estereotipos y que son barreras sociales, ¿no? Por ejemplo, nuestra institución no está preparada para recibirlo, ¿no? Es una respuesta muy común cuando los papás de un chico con discapacidad o de una nena con discapacidad van a pedir la inscripción en un colegio, ¿sí? Me duele en el alma, pero no le puedo dar trabajo. Le doy trabajo, pero con menos sueldo y sin contrato, que son estos talleres protegidos, o esto de pobrecitos, alguien debería ayudarles, ¿no? Esto de apelar a la lástima y tener esa mirada paternalista, que es el resultado también de cómo muchas veces incluso los medios de comunicación tratan y abordan el tema de la discapacidad, pero básicamente que es consecuencia de lo que se nos representa, es decir, pensamos en la discapacidad y nos da como, no queremos pensar en eso, nos da rechazo, nos da lástima, nos da miedo, ¿no? Pero bueno, cuando vemos una persona con discapacidad, que además generalmente si viéramos a esta persona, lo que vemos, pero porque es consecuencia de todo esto, es la silla antes de la persona, ¿no? Es como, eso nos paraliza muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que hay una persona, ¿no? Que va en esa silla y que va arrastrando un montón de barreras durante el día, ¿no? Es salir de su casa, no poder bajar, no poder tomar un colectivo, no poder, nada, o sea, y así en cada una de las discapacidades, ¿no? Muchas veces como que lo que más se ve o se denota es lo físico, pero fíjense ahora que hay otras barreras que no son las físicas, ni son las comunicacionales, y que son los prejuicios y los estereotipos. Acá estamos con Mafalda, ¿no? Que Susanita le dice, ¿yo prejuicios? Inventos tuyos. ¿Cuándo dije yo algo contra esos cochinos negros? ¿Cuándo? A ver, decime cuándo,
poco lo que les muestro acá es cómo muchas veces tenemos tan internalizados nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, que ni siquiera somos conscientes de ellos. Y eso pasa mucho con la discapacidad intelectual y con la discapacidad psicosocial. Vamos a ver, que justamente es la que está relacionada con el ejercicio de la capacidad jurídica. Es decir, lo tenemos tan internalizado que no vemos cómo una persona con síndrome de Down se va a poder casar. O sea, es como una pregunta, ¿cómo? Que a mí me la hacen muy recurrentemente. Y eso, cuando empezamos a indagar, es consecuencia de prejuicios, que pensar que una persona, porque tiene síndrome de Down, no se puede casar, o no puede tomar una decisión, o no puede tener un proyecto de vida, ¿no? Bueno, fíjense que están tan internalizados, a ver si les puedo pasar, porque yo les traje un videíto, que es bastante reciente, bueno, es del año pasado, ¿no? Pero no estoy hablando de hace 10, 15 años, estoy hablando del año pasado, de un programa muy conocido, ojalá se los pueda pasar, ahora se los puedo compartir, donde acá se denota en esta anécdota de este programa, cómo estos prejuicios están tan internalizados que acá alguien estaba haciendo una descripción absolutamente discriminatoria e indigna, y toda la mesaza se reía y nadie fue siquiera consciente de lo que se estaba diciendo, cómo esos prejuicios están arraigados. A ver si les puedo compartir el video. Esperen, porque tengo que compartir, pero ponerles volumen. A ver si puedo. No sé si se va a dar. Esto ya está. No, me parece que no lo van a escuchar. A ver, me dicen. Casillas rodantes y demás. Entonces mi tío se pone a trabajar y me dice, Dani, anda a caminar, queda. ¿Se escucha? No, ¿no? Sí, se escucha cortado. Un momento, pero no claro, no sé, no. No les escuché para ustedes. No sé por qué con esta computadora que cambié de computadora no me deja, cuando se comparte un video, hay que compartir con voz, con audio. No sé por qué no me deja, a ver. Igual por lo que se veía en YouTube, estaba bajo el audio, o sea, del video ese. A ver, vamos a ponerlo más alto. Igual como que se escuchaba cortado, como tirado. ¿Sí? Bueno, probamos de nuevo y si no, lo dejamos el video, después lo ven ustedes. Voy a intentar. Y a mí me queda tildada la figura. Esperen, acá. Qué bronca me da. Acá, compartir sonido. Ustedes están viendo ahora. Quédate tranquilo, pasea por todos lados. ¿Están viendo Está la bien. pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, escucha Sí, igual. sí, el sonido Se escucha está bien. Se escucha, ¿no? Sí. Yo escucho bien. sí. No, a mí se me queda tildado. Está cortado, o sea, se quedó ahora la figura así como una foto. No, porque yo puse pausa. Ahora lo van a Pero escuchar bien. el audio es como que no funciona. No sé si es mi internet acá, porque estamos lejos, pero a lo mejor puede ser eso también. Está medio entrecortado, Sandra. Me debes escuchar a mí de la misma forma. O sea, el video se va a escuchar. Sí, Bueno. No sé quién habla, pero fíjate de acercarte más al módem. Yo me tuve que mudar de cuarto para escuchar bien porque el internet por la lluvia anda mal. Bueno, sí, lo lo que paso. pasa es que yo tuve... No tengo problema. No, es que el módem lo tengo en la cocina, pero como tengo a mis hijos, necesitaba estar en la habitación y estoy ahí cerca, pero igual siempre apaga algo así con el internet, más del día de lluvia. Se les escucha mal, Mirta, también a vos. Es que evidentemente tienen el mal internet. Lo puedo ver bien y hay algunos compañeros que también, si no, después mandé el link y los que no pueden verlo por acá, claro, hacemos así. Sí, porque no es que ustedes... Sí, no, probemos, a ver, ponelo a ver si... Yo antes escuchaba bien. Casillas rodantes y demás. Entonces mi tío se pone a trabajar y me dice, Dani,
andá a caminar, quédate tranquilo, pasea por todos lados. Aparte vos podías estar en la parte de atrás, que era lo lindo. Sí, donde se vivía. Exactamente. Qué lindo. Me muero por eso. Exactamente. Qué lindo. Así que bueno, me presentó al domador de leones, se me chaló, me llevó a ver, estaban enjaulados en esa época, no existe más. Sí, sí. Gracias a Papaito Dios de la Pachamama, esa cosa de los animales, bueno, en ese momento existía. Sigo porque les va a gustar. Entonces, un día me meto, estaba el círculo de arena. Ajá. Claro, la pista. La pista de arena. Picadero. Claro. Picadero. Claro. Y me meto a lo que es el circo detrás, que serían los camarines del circo. La cuestión es que, chiquito, no tenía, 7, 8 años, 9 años. Abro una cortina y veo a dos enanos. ¿Qué? ¡La puta que te parió! ¿Y qué me vas a decir que lo dirigente que le cantó el payaso? ¡Pero la puta que te parió! Ay. Perdón. Digo, qué quilombo que hay acá. Pero aparte la mirada de un nene, ¿no? Claro, digo, que vos eras nene para vos. Tío, claro, digo, no sé qué hacer, ¿viste? ¡Pero qué te lo dije, por todo! ¡Te lo que se lo ganó el carajo, no me cachetazo! ¡La puta que te parió! Es el día de hoy. Entonces, yo me voy, ¿viste? Sigo, digo, no lo vi, yo no vi nada. Yo no vi nada, ¿viste? Sigo, me mando, viene mi tío, termina sus cosas, qué sé yo, y me pone en un palquito. Me dice, quédate acá, Claro. y me sienta el palquito y mira el show. Bueno, empieza el ciclo, empiezan todos, sale el domador, la jaula, que ¡parate! ¡Come sushi! En un momento salen los dos enanos con el Yosapa. Y yo digo, Y el Yosapa, ¡párate que te mato! ¡Que si no, parió! Y el Yosapa le dice, ¡oye! ¡No se lo que te digo! ¡No se lo que te digo! Era húngaro. Sí. Habían traído un payaso húngaro. Un payaso húngaro. Ya eso ya es otra historia. Y sí, porque ya está. El Circo del Soleil en su principio. Sí. Internacional, era un circo internacional. La cuestión es que el payaso se enoja. Se empieza a enojar. ¿Con los otro enanos? payaso. Perdón, señor director, ¿me puedo parar? Sí, porque podés. esta Sí, anécdota necesita que me pare. Por favor. El Yosapa le dice, así que no vas a hacer lo que te estoy diciendo. ¡Trae el cañón! ¡Trae el cañón! Y de pronto entra un tipo con un cañón. Claro, esto ante la mirada de un chico de 8 años sentado solito, ¿no? Con un cañón. ¡Zampanero el cañón! ¡Ven para acá, la puta que te vale! Lo agarra el enano y la así. ¡Vamos a hacer lo que te estoy diciendo! ¡Atenta! ¡Dame los fósforos! ¿Dónde están los fósforos? El otro enano que decía, ¡acá lo tenés! ¡Acá lo tenés! ¡No! ¡Qué bueno! Mi tío está matando enanos. Se ve que hubo un quilombo. Lo dispararon con un cañón. Claro. 8 años tenía yo. Haz de luz. Para arriba de la carpa, agujero.
Pero la puta. Anda a saber las terrazas, debe haber caído en una terraza. Se debe haber desintegrado. Porque no, quedó Sapito. mitad de enano. Y de pronto la luz hace Solontorín. El enano agarradito. Agarradito el coso. ¡Yo! ¡Bien! Claro, salvo. ¡Mi tío no es un asesino! Me faltaba. ¿Qué sé yo? Me quedó como una fijación. Y había también en casa, para terminar, un enanito de jardín en la puerta que papá había puesto. Claro, los típicos. Entonces combinó todo. Con el bonete rojo. Bueno, no sé si, espero que se haya podido escuchar. Bien. Fíjense, ¿no? Cómo esto, contado, primero esta práctica, ¿no? Que es aberrante, que todavía se practica, que en muchos lugares, bueno, ahora recientemente en España hubo un lío bárbaro en un espectáculo taurino, también el rol que le hacen a las personas bajas, ¿no? De talle bajo. Y fíjense dónde queda la dignidad, dónde quedan todos los principios que estamos hablando, ¿no? Acá de la persona. Cómo lo cuenta, bueno, desde la terminología y el lugar donde pone a la persona, o sea, nos parece que si estuviera hablando de seres humanos, ¿no? O sea, pero claro, esto sucede hoy, sucede en los medios de comunicación con varias cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, porque está tan internalizado que a nadie se le ocurre que eso puede caer mal más que a las personas con discapacidad o a sus familias, ¿no? Que de hecho creo que hubo una queja por parte de una institución, pero yo me acuerdo que después de eso, yo justamente ese día estaba cocinando, y en la cocina estaba la televisión, y cuando empecé a escuchar esto me di vuelta y yo estaba como encendida, y dije, bueno, esto va a ser un escándalo después, o sea, me imaginaba, y no, ni siquiera hubo una disculpa ni nada, pero bueno, no, más allá no es este programa, pero son muchos otros, es la televisión, pero es la sociedad, que todavía no somos conscientes de muchos prejuicios que tenemos en relación a las personas con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de barreras, tenemos que pensar en esas barreras que vemos fácil, que es que no esté la rampa, que el colectivo no tenga, digamos, posibilidades de que suba una persona en silla de ruedas, una persona con bastón, pero, o así, ¿no? Estos lugares, estos cafés donde, o restaurantes donde dice no hay baño para personas con discapacidad, ¿no? Ya avisan, como si eso, es como si dijera, bueno, no pueden pasar mujeres, o sea, ¿qué pensaríamos si vemos un cartel así? O sea, una persona con discapacidad no puede entrar entonces, porque no puede ir al baño, es parte, ¿no? del servicio de ir a tomar tu café, de ir a comer a algún lado. Así sucesivamente en todos los ámbitos, ¿no? Hospitales, justicia, sistema de justicia, edificios, y no solo, por eso les decía, esto es lo más grosero y lo que más se ve, pero después están las barreras que se llaman comunicacionales, que hacen a nuestra forma de comunicar, ¿no? Entonces tampoco, no sé, el que de pronto no pueda haber intérpretes de lengua de señas, o que cuando el presidente, cuando pasó todo lo de la pandemia, ¿se acuerdan que bueno, que había alguien, un intérprete, porque realmente lo que decía en los primeros momentos era muy importante, y estábamos todas las personas expectantes, y se incluyó, ¿no? En la pantalla, pero se tapaba, porque se ponía, justamente se ponía bueno, no me sale nunca el graf. Mosaico, ¿no? Ahí, tapando a la intérprete. Y después hay barreras que son las actitudinales, que estas las que les quiero mostrar, ¿no? Que muchas veces, porque bueno, si pensemos en un nenito que está viendo, ¿no? que es una persona de talla pequeña, y que está viendo esto y hablándose así de su persona, ¿no? Mil cuestiones que hacen al ejercicio de la capacidad jurídica, y cómo las personas con discapacidad están restringidas en eso, ¿sí? En no poder hacer un montón de cosas, precisamente porque tenemos el prejuicio de que no puede, si tiene este cuadro, este diagnóstico, esta fisonomía, ¿no? Y bueno, esto es lo que el modelo social de discapacidad vino a poner el acento, y lo que, como vamos a ver, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también vino a poner el acento en la necesidad de erradicar estas barreras, ¿no? Voy a volver a compartir el PowerPoint. Y acá, hablando de barreras, les voy a traer una cuestión que tiene que ver con la terminología.
también, ¿no? Cuando nos referimos, porque fíjense que estas personas, ¿no? En la mesa usaban el término enano, ¿no? Pero si pensamos en discapacidad, ¿no? Yo les voy a decir algunos términos, ustedes piensen a ver si se les ocurre, pero yo les voy a decir minusválido, subnormal profundo, idiota, demente, ¿algún otro que venga a la mente? Enano. Tarado. El que siempre se decía muy así despectivamente es el de decir mogólico, porque la verdad que ese es un término horrible, pero bueno, es uno de los términos que se ha usado muchas veces. Y es tremendo. ¿No? Y fíjense, es absolutamente discriminatoria la terminología generalmente relacionada a la discapacidad. El término minusválido, que en España me acuerdo que yo viví varios años allá y era, después se cambió por ley, se prohibió por ley usar ese término. Pero piensen, ¿qué significa minusválido? Menos valor, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? El significado y el significante de todos estos términos. Entonces, bueno, sobre todo en un momento, ¿no? Hoy en día, cuando se está realmente visibilizando la importancia del lenguaje como constructor de la realidad, porque el lenguaje construye la realidad también, es importante pensar en relación a la discapacidad en la terminología que utilizamos, ¿no? Yo les traigo una propuesta, que es un término de España, que se utiliza, justamente esta sentencia que vi hoy, que les comentaba, lo utilizó el término, que es el de diversidad funcional. Pero diversidad funcional no para reemplazar al término discapacidad, que como veremos adoptó la convención, y que en realidad cuando hablamos de discapacidad estamos hablando del resultado de la interacción entre la condición y las barreras. A esa condición veremos que la convención le llama deficiencia, y a mí me parece que es horrible, que seguimos en algo negativo, deficiencia, déficit, ¿no? Una connotación netamente médica y negativa. Entonces desde España, lo que fue en su momento un movimiento, el Foro de Vida Independiente Español, se propuso el término diversidad funcional en reemplazo de la condición. ¿Qué es la condición? Y acá quiero que me presten atención porque esto es importante, ¿no? Porque el modelo social de alguna manera viene a visibilizar, ¿no?, estas tres dimensiones. Cuando hablamos de discapacidad tenemos que tener presente estas tres dimensiones. La primera es la condición de discapacidad, ¿no?, que es esa dimensión personal, que podemos definir desde un diagnóstico, deficiencia, o desde otra mirada, la diversidad funcional sería en este caso. La condición, la persona es ciega, la condición, la persona tiene una tetraplegia, esa es su condición, ¿sí? O tiene, no sé, una diversidad intelectual, esa es su condición. Ahora, cuando la persona quiere interactuar, cuando la persona sale a la calle y quiere vivir, vas a estar en una situación. Y esa es la consecuencia de las barreras. Es el resultado de su condición más las barreras sociales. Y ahí la persona pasa a estar en situación de discapacidad, ¿no?, que es esa dimensión que se da justamente cuando entran en juego las barreras sociales, es dinámica, es interrelacional. Por eso, por ejemplo, en Colombia hay legislaciones ya que utilizan el término directamente persona en situación de discapacidad, para marcar esto de lo situacional. Pero no termina ahí la discapacidad. La discapacidad también es una posición social. Fíjense, ¿no? Fíjense cómo trata, ¿no?, hablar del enano, de cómo lo tiraron no sé cuántos metros y voló y no sé qué, o sea, en qué posición, ¿no?, tenemos a las personas con discapacidad. Esta posición tiene que ver con el imaginario colectivo, ¿no?, con nuestras representaciones, con nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, nuestros valores, nuestra cultura, y también muchas veces esta situación y posición pasa a ser la consecuencia, ¿sí?, de negarles a las personas con discapacidad ejercer su propia capacidad jurídica. Ahora quiero llegar a eso por si me está yendo la clase, por eso voy a pasar muchas otras cosas que les traía. Algunas voy a volver y otras voy a pasar. Yo ahora lo que les quiero es hacer una breve introducción a la convención, desde este paradigma del modelo social, y hablarles del artículo 2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, como yo les dije, entró en vigor en el 2008. Se aprobó en diciembre de 2006, y en 2008, mayo de 2008, entró en vigor. Pasó algo inédito en esta convención. Pensemos ahora, la convención es un tratado internacional, ¿no? Se gestó en Naciones Unidas. Tardó casi 5 años en elaborarse ese tratado. Ustedes me dirán, uy, 5 años. Bueno, yo les digo que para lo que es un tratado internacional es un plazo corto, ¿sí?
¿Cómo se hace una convención? Esto lo van a estudiar en internacional público, pero básicamente les comento, ¿no?, 2 o 3 cuestiones. Se genera primero que nada un comité que va a estar integrado por los estados, por algunos organismos internacionales, ¿no?, UNICEF, UNESCO, y también por primera vez en Naciones Unidas, cuando se elaboró esta convención, se permitió que participaran las personas con discapacidad. Es decir, las organizaciones de personas con discapacidad se acreditaron en Naciones Unidas y pudieron participar de los debates. ¿Saben lo primero que pasó? Fue que en Naciones Unidas no era accesible. Se dieron cuenta ahí, van a venir personas con discapacidad y no tenemos rampas, no tenemos intérpretes de lengua de señas, no tenemos impresora braille, no tenemos todo, bueno. O sea que eso fue positivo, en el sentido que, primera cuestión, Naciones Unidas tuvo que adoptar medidas para garantizar condiciones de accesibilidad. Segundo, fue muy interesante que convivieran personas con discapacidad con quienes iban a negociar la convención, ¿no? Países que no tenían este chip del modelo social y que al convivir, ¿no?, cuando se reunía el comité, en pausas, en comidas, etcétera, etcétera, pudieron convivir y ver esto de la diversidad. Y por otro lado, las personas con discapacidad hicieron una labor muy interesante de lobby. ¿Saben lo que es hacer lobby? ¿Alguien sabe qué es hacer lobby? Y hacer presionar. Sí, presionar. O sea, ¿no? ¿no? Para anuentes, en las pausas, en las comidas, se acercaban y trataban de convencer, ¿sí?, sobre cuál era la mejor decisión. Fue tan interesante la participación de las personas con discapacidad, que siempre lo cuento porque yo pude participar en ese momento en todo este debate, y la última hora del día se le daba la palabra a las organizaciones de personas con discapacidad. Y era realmente el momento más interesante, porque se hicieron los aportes más importantes por parte de las propias personas con discapacidad, justamente garantizando este lema de nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad. Tanto fue así que el día que se aprobó la convención, el presidente de este comité, que en ese momento era el embajador de Nueva Zelanda, agarró el texto y dijo: el 70% de esta convención han sido los aportes de las personas con discapacidad. Y después esto se volcó en una obligación que rige hoy de la convención, que es el artículo 4, que establece la obligación de que cuando se vaya a diseñar una política o elaborar una ley, ¿no?, en materia de discapacidad, debe consultarse, ¿no?, a las personas con discapacidad. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta convención? Piensen que ya en Naciones Unidas existían, estamos hablando del sistema universal, ¿no?, de protección de los derechos humanos, existían la Convención de Derechos Civiles y Políticos, la de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la de eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, había ya unos tratados, y muchos países decían: ¿para qué ahora otra sobre discapacidad? Bueno, justamente se marcó que hacía falta otra sobre discapacidad porque nadie la aplicaba en relación a los derechos de las personas con discapacidad. No tenía la especificidad que se requiere, ¿no?, en relación a la discapacidad. Entonces la convención, el objeto, ¿no?, el propósito del tratado no es más que, por un lado, promover, proteger y asegurar el goce pleno, ¿no?, y en condiciones de igualdad. Esta fórmula se repite todo el tiempo: en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 2 columnas rectoras de la Convención: igualdad y dignidad. La van a ver a lo largo, ¿sí?, de todo el tratado cuando lo lean. Desde sus inicios se dijo que se iba a plasmar el modelo social. Entonces, ya desde el preámbulo, que no es la parte obligatoria, eso son a partir del artículo 1, ¿no?, pero esto sirve para interpretar, se pone el énfasis en la interacción, en las barreras, que son las que impiden el ejercicio de los derechos, etcétera, etcétera. Pero la Convención sí adopta una definición de personas con discapacidad. Les voy a contar esto, les voy a contar otro artículo y nos vamos al 12. Cuando define a la persona con discapacidad, que esto se discutió mucho, en un momento se dijo no definamos porque no se ponían de acuerdo, pero se llegó a un piso de mínimos. ¿Qué es esto? Las personas con discapacidad incluyen, yo les remarqué ahí palabras importantes, incluyen
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Incluyen, fíjense que la convención no dice las personas con discapacidad son, sino que incluyen. ¿Por qué? Porque se dejó de alguna manera abierto a que haya países que tengan una legislación más amplia y que incorporen otras situaciones que no son las que están definidas acá. Por ejemplo, les cuento, en Estados Unidos, jurisprudencialmente se ha asimilado la protección de la ley de discapacidad a las personas obesas, porque se ha entendido que las personas obesas muchas veces enfrentan barreras, ¿no? Tanto del entorno, desde, no sé, el clásico ejemplo de los asientos del avión, ¿no? Tanto del entorno como también de prejuicios parecidos, ¿no? O que se podrían asimilar a la discapacidad. Pero bueno, ahora a los efectos de lo que nosotros y nosotras nos interesa es esto. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias, dice la convención, físicas, mentales, yo les resalto, mentales, intelectuales, ¿no? O sensoriales, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas con este tipo de diversidades están protegidas por la Convención y tienen acceso a todos los derechos. Entonces, cuando se habla de cualquier derecho, de hecho, que la Convención establece, el derecho a casarse, a tener hijos, al consentimiento informado, a la salud, etcétera, etcétera, está hablando de todas las personas con discapacidad, sin diferenciar qué tipo o grado. Todas estas personas están incluidas, ¿sí? Bajo el concepto de persona con discapacidad y tienen los mismos derechos. Me interesa comentarles otra cosita y ya vamos al 12. La otra cosita es que el artículo 2 de la Convención da algunas definiciones. Y una de estas definiciones es la de discriminación por motivo de discapacidad. Y fíjense de nuevo, ¿no?, cómo las palabras son tan importantes. Porque la Convención entiende que discriminación, ¿sí?, va a ser cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Bueno, hasta ahora lo que me interesa marcarles es esto, que la Convención protege a cualquier persona, ojo, a cualquier persona que sea discriminada por motivo de discapacidad, tenga o no tenga discapacidad, porque no dice que protege a las personas con discapacidad, no dice cualquier distinción, exclusión o restricción a personas con discapacidad, por motivo de discapacidad. ¿Es importante esto? Sí, es importante, porque, por ejemplo, quienes son muchas veces discriminados, discriminadas por motivo de discapacidad son las familias de personas con discapacidad. El primer caso que se resolvió en Europa utilizando este artículo fue una mamá que tuvo un hijo con discapacidad y que pidió, ¿no?, había pedido la licencia por maternidad, tuvo su hijo, tuvo una discapacidad y pidió un ajuste razonable en cuanto al horario de trabajo y demás, porque bueno, requería este chico de más horas y más dedicación y demás. Se le denegó. Entonces ella apeló a la Convención, dijo que estaba siendo discriminada, y se dijo exactamente que sí. Esta mamá estaba siendo discriminada por motivo de la discapacidad de su hijo. Otro caso muy recurrente es cuando se quieren adherir a prepagas, una familia, ¿no?, y que muchas veces por la discapacidad de uno de sus integrantes se le deniegan a toda la familia. Toda esa familia está siendo discriminada por motivo de discapacidad de ese hijo. Otro ejemplo menos profundo, pero que también es importante, el tema, por ejemplo, de turismo. Muchas veces las familias que tienen un hijo con discapacidad y quieren contratar un hotel o un transporte o lo que fueran, y no hay, ¿no?, porque no hay condiciones de accesibilidad. Toda esa familia está siendo discriminada por motivo de la discapacidad de ese hijo o ese padre o el familiar que fuera, ¿no? Y así hay muchas otras situaciones. Entonces es importante que tengan en cuenta esto, porque bueno, la Convención de esta manera como que abre una ventanita a proteger a personas que no son personas con discapacidad, pero sí siempre que sean discriminadas por motivo de discapacidad. Esta definición tiene muchas otras aristas que yo hoy no voy a entrar, porque les quería dar como esta previa para entrar al artículo 12 y que lo puedan entender de otra manera. Todo esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la segunda parte, que vemos grupos en especial situación de vulnerabilidad, vamos a ver niñez, vamos a ver género, vamos a ver personas mayores, vamos a ver discapacidad, vamos a volver a esto. Entonces, yo ahora quiero irme al artículo 12, ¿no? Que en realidad fue el artículo que más se debatió
durante esos casi 5 años que les cuento, porque era muy difícil, ¿sí?, ponerse de acuerdo en relación a este artículo. Fue muy difícil. Los problemas empezaron a partir de la tercera reunión del comité. ¿Cómo se hacía esto? Estábamos, bueno, en Naciones Unidas, que se dividía, bueno, por ejemplo, el artículo tal lo va a trabajar España, o la comunidad, ¿no?, Europa, que lo negoció digamos, entero, ¿no?, la comunidad europea. Pero, no sé, capacidad jurídica le tocó a Canadá. Canadá era una buena noticia, porque Canadá era un estado muy progresivo en materia de discapacidad. Sin embargo, ya cuando trajo el primer borrador, que era la primera propuesta, hubo grandes dificultades, hubo reacciones. ¿Por qué? Porque ese primer borrador ya apelaba a la fórmula que se utiliza para todos los derechos en la Convención, que es el goce y ejercicio en igualdad de condiciones que las demás, ¿sí?, el reconocimiento de la capacidad jurídica, ¿no?, en igualdad de condiciones con las demás, pero en el caso que fuera discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial o mental, ahí se aludía a la figura de representante legal. El modelo sustitutivo, y acá las personas con discapacidad fueron quienes primero dijeron, ojo, no, esto no es así. O sea, estamos en el modelo social, y esta convención tiene que garantizar la capacidad jurídica sin discriminación por motivo de discapacidad a ninguna persona, no según qué tipo o grado, porque es una convención que está previendo derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos no pueden estar supeditados, por ejemplo, al género. Fíjense ustedes que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, muchas décadas antes, tuvo que decir que las mujeres con discapacidad tenemos igual capacidad jurídica que los hombres. ¿Y por qué tuvo que decir eso? Porque no la teníamos. Porque recordemos que las mujeres no éramos consideradas, ¿sí?, aptas para tomar decisiones sobre todos los aspectos patrimoniales, ni tampoco para votar. Entonces, bueno, no teníamos capacidad jurídica para esos derechos. Y pasábamos muchas veces de depender de nuestros padres para depender de nuestros maridos. Todo esto no estoy hablando de hace millones de años, no hace tanto esto. Entonces esa convención... Código de Vélez. Sí, exacto. Esa convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ¿sí?, tuvo que decir que tenemos igual capacidad jurídica que los hombres. Entonces, ahí ya fue un primer cimbronazo en decir la capacidad jurídica no puede estar supeditada a una condición, como el género, ser mujer. Bueno, acá tampoco puede estar condicionada a otra condición, como en este caso la discapacidad. Tanto se discutió este artículo 12 y no se llegó a un acuerdo, no me quiero tampoco extender tanto, pero les cuento que pasó algo inédito, que fue que el día que se aprobó la convención, que era el 6 de diciembre, el día que el comité aprobaba, porque después la semana siguiente, formalmente la debía aprobar la Asamblea General, que ahí la convención es aprobada formalmente, ¿no? Pero ese día no se llegaba todavía a un acuerdo, había que cerrar la convención. Y había que cerrarla porque si no se cambiaba el presidente del comité y por cuestiones políticas no se sabía si se iba a aprobar nunca. Entonces había mucha presión. Y había tanta presión que la convención se aprobó con una nota a pie de página que decía, el artículo 12 tal cual vamos a ver ahora, ¿sí? Pero en una nota a pie de página, fíjense qué ridículo, un tratado internacional, una ley con una nota a pie de página que decía, para los estados árabes, China y Rusia, capacidad jurídica significa capacidad de derecho, de goce, pero no capacidad de ejercicio. O sea, no decía nada, porque capacidad de goce, de derecho, ¿saben?, que tienen hasta las personas por nacer, o sea, no necesitaba que viniera a decir la convención, sino que el problema es con el ejercicio de la capacidad jurídica. Y lo que venía a decir el artículo 12 es el reconocimiento de la capacidad jurídica en esas dos dimensiones, goce y ejercicio, ¿sí? Bueno, finalmente, por el lobby que se hizo en esa semana que se aprobó con esa nota a pie de página y que aprobó la Asamblea General, se quitó esa nota a pie de página y quedó el artículo 12 tal cual vamos a analizar antes. Pero antes de eso, les traje dos extractos de intervenciones de personas con discapacidad psicosocial, con discapacidad mental, que participaron, que se llamaban, participaron en ese caucus de la discapacidad, que en realidad integraba a todas las organizaciones, pero que tuvo mucho protagonismo en este tema, en capacidad jurídica, una organización que se llamaba, fíjense, escuchen, Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatría.
usuarios y supervivientes de la psiquiatría, ¿no? Como tiene toda una connotación. Bueno, ¿qué dijeron? Les voy a leer dos intervenciones, dos pedacitos de intervenciones que dijeron en los debates, porque me parecen muy interesantes. Lo primero, esto decían ellas, ¿no? Las personas con discapacidad, cuando se debatía este artículo. Lo primero que hay que valorar en relación con la capacidad jurídica es que es una construcción social, y de este modo refleja elecciones que las sociedades han hecho en diferentes épocas. Históricamente, la capacidad ha sido un atributo o una presunción que el derecho ha concedido o denegado a diferentes poblaciones. Una clara ilustración de este proceso es provista por el tratamiento legal de la capacidad de la mujer. De este modo, cuando nos estamos preguntando por la incapacitación legal que se aplica contra nosotros, personas con discapacidad psicosociales, estamos, por decirlo de algún modo, pisando caminos que ya han sido recorridos por otros grupos excluidos. Estamos diciendo que la afirmación de incapacidad que la sociedad sitúa en relación a algunos de nosotros es falsa, y que tenemos derecho a vivir, como los demás, en nuestros propios términos. Y les leo otra intervención. La construcción de la capacidad jurídica está constituida básicamente sobre estándares normativos respecto de habilidades cognitivas. Esa prioridad que se otorga sobre las habilidades cognitivas es cuestionable, dado que no todos nosotros utilizamos las habilidades cognitivas para tomar nuestras decisiones. Aquellos que nos basamos en emociones o en intuiciones para tomar nuestras decisiones, ¿deberíamos ser considerados incapaces? El derecho, al otorgar primacía a cierta manera de ser o estar en el mundo, parece estar fabricando etiquetas de incapacidades. Si la presunción deriva del modo en que el derecho aborda los diferentes tipos de inteligencia, entonces, evidentemente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere de un cambio en dicha presunción y del reconocimiento de dichas diferencias. Dicho proceso podría iniciarse si la Convención estableciera inequívocamente que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Bueno, fíjense que acá dicen cosas muy importantes, porque un poco nos vienen a tambalear todo esto de la capacidad jurídica, ¿no? De cómo se ha entendido, sobre todo quienes hemos pasado por la facultad hace varias décadas, ¿no? Que estudiamos conforme al Código de Vélez, si bien reformado y demás, y que nos enseñaban que la capacidad jurídica, básicamente lo más importante de la capacidad jurídica tenía que ver con la seguridad jurídica, tenía que ver con los derechos patrimoniales, ¿no? Y que en realidad la evaluación de la capacidad jurídica tiene que ser objetiva, ¿no? Bajo estos estándares de habilidades cognitivas, cuando en realidad vamos a ver cómo esto ha cambiado de aquel momento hasta ahora, y todavía queda bastante camino por andar, ¿no? Vamos al artículo 12. El artículo 12, el inciso 1 no se los traje, porque en realidad lo que viene a decir es que los estados reafirman que todas las personas tienen personalidad jurídica, ¿no? Lo que nos interesa del artículo 12, nos interesan los incisos siguientes, ¿no? El inciso 2 viene a decir justamente que los estados deben reconocer, ¿no? Que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. En igualdad de condiciones con las demás, como todos los derechos que están consagrados en la Convención. No viene a decir que las personas con discapacidad tienen más derechos, pero tienen los mismos derechos, y bueno, con su especificidad, que ahora vamos a ver, ¿sí? Y deben ser ejercidos en igualdad de condiciones con las demás. ¿Eso significa que nunca puede restringirse la capacidad jurídica de una persona con discapacidad? No, lo que significa es que tiene que ser un estándar, ¿no? Un parámetro neutro, discriminatorio, como por ejemplo la edad, ¿no? Evidentemente la capacidad jurídica se restringe de razón de edad, y bueno, y eso afecta a todas las personas. Pero dice también, además de esta fórmula, ¿no? En igualdad de condiciones que las demás, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida viene a reforzar esta idea de decir, bueno, la capacidad jurídica no es solo los negocios patrimoniales. Además, ¿cuántos de esos negocios patrimoniales hacemos en nuestra vida? Pensémoslo, que somos más afortunados, ¿no? Que vendes la casa, que aceptas una donación, o que, bueno, no son tantos. Pero bueno, eso obviamente que está dentro del alcance de la capacidad jurídica. Pero también hay otros ámbitos en los cuales influye la capacidad jurídica. Y esos ámbitos tienen que ver, primero, con el derecho más universal de los derechos, aparentemente, que es el derecho al sufragio, ¿no? El derecho al voto, ¿no? La primera característica, que es universal, ¿no? El derecho al voto.
sin embargo no ha sido tan universal, porque primero correspondió al hombre blanco propietario, después siguió correspondiendo al hombre, bueno, y todavía hoy hay personas, ¿no? El artículo 3 de nuestro código electoral prevé que las personas que están incapacitadas, ¿no? No pueden votar. O sea, que las personas que tienen una discapacidad mental o intelectual, ¿sí? Por ese hecho, porque muchas veces las sentencias antiguas se basaban en ese diagnóstico y nada más, no pueden votar. Entonces, bueno, el primer derecho que afecta, ¿no? En relación a la capacidad jurídica, no el primero, pero uno muy importante, es el derecho al sufragio. Otros de los derechos que afectan, ¿no? Que requieren de la capacidad jurídica, son todos los derechos personalísimos. El derecho a la identidad, el derecho a formar una familia, el derecho a la libertad en el sentido de decir no ser privado de libertad en razón de discapacidad, por ejemplo, en razón de un diagnóstico ser internados en un instituto psiquiátrico, el derecho a poder consentir o no, determinados tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a entrar en eso, pero básicamente lo importante de esta fórmula del 12 es decir, bueno, igualdad en materia de capacidad jurídica y en todos los ámbitos de la vida. Pero no se queda ahí, es decir, el Estado tiene primero eso, que reconocer, ¿no? La capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Primera obligación del Estado, pero acompaña una segunda y una tercera. La segunda es que sabemos que hay personas que pueden requerir de apoyos para el ejercicio de esa capacidad jurídica. Entonces, en ese caso, la obligación se acompaña con poder garantizar, ¿sí? Que esas personas, ¿sí? Puedan acceder al apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. La tercera obligación, veremos en un ratito, es que esos apoyos tienen que ir acompañados por un sistema de salvaguardias. ¿Para qué? Para garantizar que cumplan su función. ¿Que cuál es la función de los apoyos? ¿Sustituir a la persona? Promover su autonomía, ¿sí? Y acompañarla para que pueda ejercer sus derechos. No, les voy a pasar el anterior. Uy, no sé si cómo volver al anterior. Entonces, fíjense cómo desde el modelo social, como yo les decía, ¿no? Hay una diferencia en cuanto a la concepción, ¿no? De la capacidad jurídica respecto del modelo médico rehabilitador. Antes, desde el modelo médico rehabilitador, la pregunta de ese modelo sustitutivo, la pregunta era, ¿esta persona tiene facultades para el ejercicio de su capacidad jurídica? Sí, bueno, pin, blanco, es capaz. ¿No tiene facultades? La sustituimos. En cambio, ahora esa pregunta estaría prohibida. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de apoyo requiere la persona para poder ejercer su capacidad jurídica? Como que ha cambiado el eje, ¿sí? Fíjense esto que es un poco burdo el ejemplo que yo les traigo, ¿no? Pero pensemos en otro tipo de discapacidad, una física, ¿no? Entonces la persona tiene una discapacidad física y está en una silla de ruedas, ¿no? En ese caso, nosotros, ¿cómo venimos actuando como sociedad? ¿Hacemos esta pregunta? ¿Puede la persona caminar por sí misma? No. Bueno, entonces le negamos el derecho a la movilidad. No, lo que venimos haciendo es, ¿qué tipos de apoyo requiere esa persona? Requiere la silla de ruedas, requiere el bastón, requiere la rampa, para poder ejercer ese derecho. Bueno, en materia de capacidad jurídica debería ser lo mismo, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué tipos de apoyo va a requerir esta persona, ¿no? Bueno, el sistema de apoyos en la toma de decisiones, el 43 del Código Civil que ustedes habrán estudiado, es complejo, no les estoy diciendo ninguna novedad. Fíjense que en nuestro país incluso se ha reformado la legislación, ¿sí? Pero no alcanza con eso. ¿Por qué? Porque debemos acompañar con otras medidas. Una de ellas es capacitar. Todavía hoy en día no se termina de entender este cambio de paradigma. Por eso es importante abordarlo desde los derechos humanos, para entender bien de qué se trata, y para que no sigan habiendo sentencias como las hay hoy, donde designan, ¿no? Apoyos, pero cuando vemos las funciones de esos apoyos son sustitutivas. La función de los apoyos no es sustitutiva, ¿sí? Entonces, también hay que acompañar con capacitaciones, ¿no? a profesionales del sistema de justicia, y también una capacitación, participación y empoderamiento de las personas con discapacidad, porque hasta ayer, no literalmente, pero casi, se les había dicho que no podían tomar decisiones.
Y fíjense que esto es progresivo también, ¿cómo aprendemos? De hecho, la convención, cuando se estaba debatiendo el artículo 12, se habló de un derecho por parte de las personas con discapacidad que dijeron, tenemos el derecho a cometer errores, al igual que el resto de personas. Es decir, ¿cómo hemos aprendido? Cada uno, cada una de nosotras. Bueno, hemos aprendido, lamentablemente, ¿no? Cometiendo errores muchas veces. Entonces, eso es progresivo, y esto requiere, ¿no?, de un acompañamiento. Es diverso el sistema de apoyos. ¿Por qué? Porque a diferencia del régimen anterior, que era un traje blanco, capacidad, un traje negro, incapaz, o un traje gris, el inhabilitado, hoy necesitamos un traje a medida. Es mucho más complejo, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, a la persona, a su contexto social, el acto que se va a realizar, con qué se cuenta, si hay condiciones de accesibilidad, porque si las hay seguramente va a necesitar menos apoyos, etcétera, etcétera. Es decir, un traje a medida. Y acompañar, como les decía, ese sistema de apoyos con las salvaguardias, ¿no? Dice el 12. Esas salvaguardias en realidad lo que van a hacer es fiscalizar que quienes ejerzan esta función de apoyos, ¿no?, tengan en cuenta y respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflictos de intereses ni influencia indebida por parte de quien ejerce el apoyo, ¿no?, que sean proporcionales, adaptados en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a contar rápidamente, porque si yo estoy cansada me imagino ustedes, pues no paré de hablar, pero bueno, les voy a recordar básicamente otros artículos de la Convención con los cuales se relaciona la capacidad jurídica, que ya un poquito se los adelanté, ¿no? Uno primero es el artículo 14, que habla de internamientos forzosos, ¿sí? Bueno, no habla de internamientos forzosos, habla en realidad de la libertad y seguridad de las personas con discapacidad, y dice que las personas con discapacidad no deben verse privadas de libertad, ¿no?, ilegal o arbitrariamente. Dice, ay, perdón, me fui para atrás, me fui para adelante, ¿no? Dicen que cualquier privación de libertad debe ser de conformidad con la ley, obviamente, y que la existencia de una discapacidad no puede justificar nunca una privación de libertad. Es decir, estos informes que se basan solo en un diagnóstico, ¿no?, y en base a ese diagnóstico establecen que una persona es peligrosa, no deben seguir existiendo. Nosotros tuvimos un avance en nuestro país muy importante con la ley de salud mental en el año 2010. Pero bueno, esto, sí. ¿Alguien habló? Bueno, pero esto debe seguir. Mirta, ¿hablaste? Sí, no, de la ley, pero no cubre tampoco todos los requerimientos, ¿no? No, Esa no ley. llega. Yo les estoy hablando de los estándares del derecho internacional, después vamos a ver que nuestras leyes no cumplen tanto, no llegan a tanto, pero bueno, esto es lo que exige la Convención. Que tampoco las personas con discapacidad sean sometidas, ¿no?, a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. Cuando habla del consentimiento, a la luz del nuevo paradigma de capacidad jurídica, es el consentimiento de la persona, no de quien sustituye, ¿sí? Porque muchas veces lo que se dice es que determinados actos son insustituibles, salvo que la persona esté incapacitada, y ahí va el curador. Ahí va el curador para autorizar un experimento médico o científico, ahí va el curador, o iba el curador, para autorizar que una mujer sea esterilizada, o para que a una mujer se le practique un aborto, ¿sí? Esto pasaba también hasta antes de ayer en nuestro país. Entonces, bueno, la Convención lo vino a desterrar. Derechos personalísimos, también el artículo 23 habla del derecho a las personas con discapacidad a contraer el matrimonio, a casarse, fundar una familia, decidir libremente de manera responsable el número de hijos que quieren tener, ¿no?, mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás. Vamos a ver, ya creo que en la segunda parte, cómo incluso, o quizás lo podemos ver en esta, ¿no?, el tema de las esterilizaciones forzosas de las mujeres con discapacidad es un tema todavía muy actual en varios lugares del mundo, y como muchas veces es eso, se garantiza, bueno, hay un proceso judicial, pero ¿quién participó en el proceso judicial? La persona curadora. Y la mujer con discapacidad, cuando fue a hacerle esa práctica, ¿qué se le dijo? Muchas veces ni siquiera estaba enterada, ¿no?, que se le iba nada más ni nada menos que a realizar una práctica, ¿no?, de tanta afectación en un derecho sexual y reproductivo, ¿no?, o la práctica de un aborto, ¿no? Desde este paradigma, yo quiero que ustedes analicen, voy a ir cortando acá porque esto como que fue quizás muy intenso, pero desde este paradigma del artículo 12, que vamos a cerrar la clase que viene, es que quiero que analicen los artículos de la ley, de la IBE, que tenían que ya leídos para acá, a ver qué entienden. Siéntanse libres de interpretar, porque de hecho las interpretaciones ya doctrinarias son diferentes, o sea, hay personas que interpretamos una cosa y otras que interpretan otras. Pero bueno,
Vamos a trabajar un poquito, la clase que viene vamos a tratar de cerrar un poco esto de la capacidad jurídica, de los apoyos, ver cómo afecta la IBE y vamos a entrar en la ley de identidad de género, ¿sí? ¿Quedan dudas? Igual nos quedan 5 minutitos, bueno, o menos. ¿Quedaron dudas? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, seguimos la que viene entonces, ¿les parece? Sí, profe, se entendió bien. Profe, Muchas para- gracias, nos vemos, tenemos que profe, cuídese. Chau, chicos. Chau, profe. Chao, hasta luego, profesora. profe. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos, gracias. Hasta luego, profe.